Bienvenidos a la presentación del libro Con la noche a mis espaldas de Gonzalo Aburto, autor que está presente el día de hoy. Queremos agradecer de parte de la Maestría en Antropología Sociocultural del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP, su presencia y bueno, la presencia sobre todo también especialmente a quienes van a comentar este poemario. Les leo rápidamente la biografía de Gonzalo Aburto para después darle la palabra a los presentadores. ¿Sí? Gonzalo Aburto es director de Zero Project para América Latina, coordina el trabajo en varios países, incluyendo México, Argentina, Brasil y Colombia. Es escritor, periodista, crítico cultural, director, actor, DJ, productor de radio y televisión. Desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Nueva York, Gonzalo se ha mantenido a la vanguardia de importantes movimientos políticos, sociales y culturales. Su trabajo se ha publicado en The Village Voice, La Jornada, Latina Magazine, Urban de Latino Magazine, Univisión, Telemundo, CNN, NPR. Asimismo, ha colaborado en muchos otros periódicos, televisión y radio, en medios en inglés y en español, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Es originario de la Ciudad de México. Su trabajo cultural lo llevó a la ciudad de Nueva York, donde ha residido desde 1986. Como productor y periodista de Alternativa Latina, una revista de radio semanal en WBAI 99.5 FM. Comenzó a informar sobre la epidemia emergente de SIDA en la comunidad latina y su trabajo y activismo con el Caucus Latino de ACTUP creó conciencia sobre la enfermedad y condujo a importantes cambios de política dentro de la comunidad latina. Su experiencia política y cultural lo convirtieron en el editor ideal para una publicación tan crítica y vital como POS en español. Como editor de POS, la edición en español de la revista sobre SIDA, Gonzalo supervisa la producción de esta innovadora publicación. POS en español es una revista completa, con estilo y glamour, enfocada a personas afectadas por el VIH y el SIDA. Tiene una circulación nacional de 100,000 ejemplares. POS en español es una publicación de POS Publishing LLC y se distribuye gratuitamente. Gonzalo Aburto también produce y presenta la nueva alternativa de WBAI, el primero y único programa de radio de rock latino y música alternativa en el área triestal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Además de su programa de radio, escribe una columna semanal sobre música latina para el diario La Prensa, el periódico en español más grande y antiguo de los Estados Unidos. También fue representante y colaborador de Retila, una revista nacional de rock latino. El espíritu visionario y emprendedor de Aburto lo ha llevado a crear y producir otros 3 proyectos de medios innovadores. Ayudó a publicar Los Mexicanos y Águila o Sol, la primera revista y periódico respectivamente de Nueva York para la creciente población mexicana. También coproduce Águila o Sol, el programa de televisión de la ciudad de Nueva York para la comunidad mexicana. Además, es uno de los creadores y productores de Homovisiones, un programa de televisión para la comunidad gay latina de la ciudad de Nueva York. Fue nombrado por la revista Out como uno de los 100 gays y lesbianas más importantes de 1998 en Estados Unidos. Se desempeñó como editor de arte, cultura y espectáculos del diario. Es autor de Amores Locos y Los Peligros del Contagio, publicado por Seven Story Press. Produjo y dirigió el cortometraje Amores Locos, que se presentó en festivales locales e internacionales. Su monólogo Tiembla obtuvo el primer lugar en el concurso de Teatro Asunción organizado por la Compañía de Teatro de Pregones. Bueno, un aplauso por favor. Ahora voy a presentar a José Carlos Blázquez, quien es, aparte de los presentadores, un amigo de hace ya 20 años, a quien conocí aquí en la maestría en antropología, en historia, y aceptó con mucho gusto presentar el libro. Muchas gracias, José Carlos.
José Carlos Blázquez Espinosa es doctor en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha publicado capítulos en libros colectivos. Sus trabajos, es decir, sus obsesiones, estas son palabras de él, giran en torno a la literatura y la historia. Entre sus textos se encuentran estudios sobre poetas y escritores modernistas y vigesémicos, Justo Sierra, Atenedoro Monroy, Rafael Cabrera, Alfonso Reyes, Jorge Cuesta. Los siglos XIX y el XX, en lo que se da el afianzamiento de la modernidad y la aparición de lo que llamamos posmodernismo. Son la temporalidad de sus trabajos. Ha participado en suplementos culturales de la ciudad, hoy casi olvidados como San Lunes, del periódico Cambio, Cuando Cambio era otra cosa, siempre hay que decirlo, Catedral, del periódico Síntesis, Cuando Síntesis era otra cosa, siempre hay que decirlo. Fue coordinador de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en el periodo en el que Alejandro Palma fungió como director entre 2006 y 2014. Ha colaborado en la radio de nuestra universidad con cápsulas de cultura, historia, literatura y poesía. Da clases en la licenciatura en Historia sobre América Latina, Historia de México en los siglos XX y XXI y cuestiones de escritura. Se define a sí mismo como un artesano de la palabra. No más. Dice Luis Cardoso y Aragón que entiende la crítica como una sensibilidad, hablando de otra sensibilidad. La mía, que no pretende ser una crítica, pertenece a un prosista que cabalga a caballo entre la historia y la literatura. La mía, perteneciente a un prosista que cabalga a caballo entre la historia y la literatura, me dictó estas líneas. Al leer el poemario de Gonzalo Aburto, Con la noche a mis espaldas, llegaron a mi mente los versos de José Emilio Pacheco del poema titulado A quien pueda interesar. Los convoco como santo y seña para iniciar estos comentarios. Que otros hagan el gran poema, los libros unitarios, las rotundas obras que sean espejo de armonía. A mí solo me importa el testimonio del momento que pasa, las palabras que dictan su fluir el tiempo en vuelo. La poesía que busco es como un diario en donde no hay proyecto ni medida. No es casual que hayan llegado a mí estas palabras, creo que de alguna forma esto lo encontré en el texto de Con la noche a mis espaldas, ¿no? Con la noche a mis espaldas es un libro que desafía convenciones, cuando menos. Hay en la obra dos discursos que se complementan, el de las palabras y el de las imágenes. El primero da cuenta del paso de la vida, el segundo la subvierte. La noche adosada a la espalda es el peso de la vida que ha dejado sus huellas en el poeta. Huellas que se convierten en palabras, palabras que evocan sentimientos y sensaciones ya perdidas, recuperados pese al paso del tiempo, eso que reconocemos como la nostalgia, una amorosa fidelidad al ausente, la pátina del tiempo. Pero esa es una posibilidad. La otra es que la noche persiga al protagonista, no voluptuosa, sino amenazante. Sin embargo, ese alejamiento no parece llevar sino al reconocimiento de que el vivir es apenas un suspiro. Hubo un tiempo en el que la noche era un misterio, habitada por las tinieblas, daba cobijo a seres imaginados por la fantasía desbordante a causa del inexplicable miedo a lo desconocido. Todavía hoy, un bosque denso y sin luna, venturosamente alejado de las urbes, provoca temor o espanto. Pone a prueba la audacia y la valentía del ser mismo. No sabemos qué es lo que puede habitarlo. Pero si las tinieblas eran del territorio de la noche, el hombre encontró la manera de vencerlas. El mito quiere que un semidios, Prometeo, entregue el fuego a los hombres para mejorar su vida, una modernidad prematura en el alba de la civilización. Vencida la ausencia de luz, la noche se convierte en una invitación a vivir la vida en ámbitos distintos a los de la vigilia. En ese momento, las sorpresas y el asombro están a la espera de los transgresores. Como Fausto en Walpurgis, la noche es embriagadora, la desnudez exquisita de hermosas brujas seduce, una orgía en la que el sexo y los sentidos desbordan sus límites. El exceso es la norma. Inevitable preguntarse, ¿qué noche es la de Gonzalo Aburto? ¿Qué noche evoca en cada uno de sus lectores? No parece necesario buscar a los versos una intención distinta a la declarada. Dicen lo que dicen de manera inequívoca. Declaran anhelos pese al tiempo, pese a tener la noche a cuestas. El poeta apunta en el verso inaugural: renaceré en el polvo,
en el aire, en el agua, y nutriré las plantas, las gentes. Cierra comillas. Es una declaración de combate, una constancia de vida. Los poemas son en ocasiones breves, evocan amorecidos, fugaces e intensos. Comillas, buscando en la penumbra de la noche y su cierre, despierto con la noche a mis espaldas. Los poemas no tienen título que empiece, ¿no? Entonces tomo la primera frase del poema como si fuese el título. Por eso digo, buscando en la penumbra de la noche y su cierre, despierto con la noche a mis espaldas, es una suerte de salmo en el que pequeñas variantes, tan lejos de mi casa, tan lejos de tu casa, tan lejos de mi cama, tan lejos de tu cama, dan cuenta de una situación en la que la soledad prima y que es posible por la distancia inaugurada en algún desencuentro. El verso final, fuerte, es el que dará título al libro. Hay nostalgia en las calles que recorro, como desencanto en cuanto hay que sufrir para tu olvido, o en escribir, por ejemplo, de evocaciones nerudianas. En tanta muerte, tanto dolor, un poema dividido en 6 partes, me parece encontrar ecos de Efraín Huerta y sus Hombres del Alba. Entresaco los siguientes versos: de hombres enloquecidos por el deseo y por la culpa, con encuentros, sin recuerdos y protestas callejeras, donde se redimieron con acciones valerosas, lavándose del pecado y construyendo el futuro. Uno de los versos llama mi atención. La derrota es el signo de este tiempo nuestro. La derrota es el signo de este tiempo nuestro. Trataré de explicar brevemente el porqué de ello. Gonzalo Aburto reside en Nueva York desde 1986. Militó en su primera juventud en el grupo Lambda, y eso fue a finales de los años 70 y principios de los 80. Recuerdo algunas manifestaciones de ese tiempo, particularmente la que conmemoró los 10 años de la Noche de Tlatelolco. Fueron los trotskistas, si mi memoria no me falla, quienes contribuyeron a abrir espacios a la plaza pública para las organizaciones de homosexuales y lesbianas, entre ellas Lambda. En esos años, no pocos de los militantes comunistas consideraban la homosexualidad como una desviación o una enfermedad. En Cuba revolucionaria, por ejemplo, se los sometía a un proceso de reeducación. El ostracismo y ninguneo que Virgilio Piñera padeció es significativo y es un ejemplo. En esos años, un sector de la juventud leía con fervor textos como La mujer nueva y la moral sexual, de Alejandra Kollontai, o La lucha sexual de los jóvenes, de Wilhelm Reich. Es cuando se publica, en 1979, El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, libro que visibiliza lo que hasta entonces había estado silenciado en la literatura y que suscitó escándalos y condenas. Ese amor que no se atrevía a pronunciar su nombre, pronto ganó la calle, la plaza, hasta ser el arcoíris su bandera insignia, hoy reconocible en todo el mundo. Antes, en 1975, José Emilio Pacheco había traducido de Profundes, Epístola in carcere et vinculis, la carta que Oscar Wilde escribe a Lord Alfred Douglas. Allí, Wilde les describe a Douglas, su joven amante, lo siguiente: por curioso que pueda parecerte, solo el sufrimiento nos da conciencia de existir. Necesitamos recordar los sufrimientos pasados porque en ellos está la garantía y la evidencia de que aún mantenemos nuestra identidad. De esos años a la fecha, el mundo cerró un ciclo y abrió otro. La utopía acariciada en esos años de combate devino en distopía. El último cuarto del siglo XX confirmó lo que Yevgeny Zamyatin, en su novela Nosotros, de 1920, y Orwell, en 1984, que se publicó en 1948, habían anticipado y que André Gide confirmaría a su regreso de Rusia al finalizar la década de 1930. Trama que Alberto Ruiz Sánchez trata con maestría en su ensayo Tristeza de la verdad. En el Inter están ese asalto al cielo que fueron las revoluciones cubana y nicaragüense, el ascenso de Allende y el posterior golpe de Estado que inauguró el neoliberalismo que predomina hasta nuestros días. En ese último cuarto de siglo cayó el muro de Berlín y el socialismo realmente existente se desvaneció. Lo que en los hechos sustentaba la utopía de izquierda desapareció y los militantes, ya no tan jóvenes, quedamos en la orfandad. Llegó un desencanto, vacilante e inmovilizador, pero el ánimo de la lucha, pese a la derrota que pudiera significar,
y aquí recuerdo el verso de Aburto, la derrota es el signo de este nuestro tiempo, buscó no ya las consignas maximalistas, transformar la realidad, sino la sobrevivencia en ámbitos, ¿cómo llamarles?, más reducidos, más manejables, espacios en los que un logro, cualquiera que fuese, daba y da un sentido a la vida. Si no estoy equivocado, pero puede ser que sí, Gonzalo Aburto pertenece a esta generación, una generación que combatió y aún lo hace por alcanzar lo posible de lo inalcanzable. Cuando se fue de México, y por qué es algo que tendría que contarnos, su labor de activista por los derechos de la diversidad sexual y su lucha por comprender y tratar el SIDA sin los prejuicios que acompañan a la enfermedad están ahí, grabados a fuego en su biografía. ¿Es esta la noche que Gonzalo Aburto tiene a sus espaldas? Escribí al principio que texto e imágenes se complementaban, que la poesía daba cuenta de la vida vivida y que las imágenes la subvertían. Esa sensación se despertó ante lo inesperado de esos seres andróginos, de piel marmórea, alados, cornamentados, de una belleza demoníaca. Se despertó también ante un San Sebastián transfigurado que evoca al del renacentista Marco Basaiti, pero que se pinta de posmodernista. Los espacios, unas veces cerrados, otros abiertos, en tonos fríos pero siempre incandescentes, dan una sensación de extrañeza, de una realidad que a un tiempo se anhela y se repele, quizás porque otra realidad en la que los cuerpos se conviertan en lienzos o puedan cincelarse hasta alcanzar el modelo que muestra la imagen, sea posible. Pero las imágenes no pueden reducirse a este breve comentario. Finalmente, quizás, consciente de que los recuerdos se reinventan, que los rumiamos en medio de esa fiel compañera que es la soledad, advertimos lo valioso que es un suspiro por vivir y advertimos también que en nuestra vida los suspiros son constancia de lo vivido, como las palabras que encontramos en el texto de Gonzalo Aburto. Con la noche a mis espaldas, el libro de poesía de Gonzalo Aburto, está escrito, con la noche a mis espaldas, el libro de poesía de Gonzalo Aburto, está escrito en el inicio del otoño de la vida, cuando la pasión aún no se ha serenado, pero es inevitable reconocer que ya no se es quien se fue en otro tiempo. De ahí la nostalgia que lo anima. Su poesía es el recurso para detener en las palabras estos sonidos alados, lo que fue un aliento puro. Enhorabuena, Gonzalo Aburto, gracias por tus palabras, gracias por las imágenes, gracias por tu libro. Muchas gracias, José Carlos, como siempre con una lectura muy profunda en este caso de los poemas de Gonzalo Aburto, ¿no? Y no solo deteniéndose ahí, sino contextualizando la producción del libro y de la historia misma del autor. Muchas gracias. Ahora toca, le voy a dar la palabra a Alejandro Palma. Él es profesor del posgrado en literatura hispanoamericana y del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Su investigación está dedicada a estudiar documentos de la literatura escrita en Puebla de los siglos XIX al XX principalmente. Asimismo, trabaja la poesía hispanoamericana del siglo XX y la experimentación poética, así como la teoría y crítica del discurso poético. Algunas de sus publicaciones destacadas son Eslabones para una historia literaria de Puebla durante el siglo XIX, que publicó Ediciones de Educación y Cultura en 2010. Deconstrucción del espacio literario en América Latina, 1996-2016, edición des Archives Contemporains de 2019. Julio Eustaquio Sarabia, desde la orilla o anábasis de la poesía mexicana de provincia, una escritura en errancia, en sujetos y escrituras de la errancia en América Latina, igual, edición des Archives Contemporains de 2020. Poesía al margen 1970-2012 y la diversidad poética en Historia de las Literaturas en México, siglos XIX y XX, publicado por la UNAM en 2019. Actualmente dirige a Moshkali, revista de teoría y crítica literaria de la UAP. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te doy la palabra. Adelante. Pues me uno a los agradecimientos que Edmundo ha
recibido, por invitarnos a presentar este libro, que pues es de un ámbito en el que normalmente no nos movemos, ¿no? El autor, aunque es mexicano, ya tiene muchos años en Nueva York, y entonces pues siempre es una grata sorpresa conocer otro tipo de poesía, de poéticas que están muy vinculadas a problemas sociales, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por considerarnos para venir a platicar, y por supuesto me da un gusto enorme volver a compartir mesa con mi colega José Carlos. Yo creo que ya hace años, más de los de la pandemia, que no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos a coincidir y platicar de lo que nos gusta, que es la literatura. Y bueno, pues un gusto conocer a Gonzalo Aburto, ¿no? Ya tan solo leer su biografía es impresionante, ¿no? De toda esa trayectoria que tiene. Y bueno, en ese sentido, pues yo quiero dar algunas notas, una ruta de lectura de este poemario, Con la noche a mis espaldas, que yo podría resumir un poco como una serie de poemas que reúnen un trayecto de vida poetizado a través del amor, ¿no? Que precisamente, como lo dice en su introducción este poeta colombiano Jaime Manrique, comienza con un poema que se titula Renacer en el polvo, que es una imagen muy bonita para decir renacer en otras personas, y que concluye con un poema que se condensa. Yo retrato en este verso. No voy a leer poemas completos porque yo espero que tengamos la fortuna de que el propio autor lea alguno de sus poemas, pero ciertos versos como estos, que el amor entre hombres es sagrado. O sea, entonces creo que ahí hay una trayectoria completa en esta serie de poemas que están y que incluso están enmarcados dentro de este contexto que bueno, históricamente lo ha presentado el doctor José Carlos muy bien, pero que yo en términos generales lo entiendo como todo el dolor, la violencia, la injusticia que vivimos, que hemos vivido durante décadas. A mí me parece que estos poemas abren una ventana al amor como una posibilidad de vida. Y esto viene muy bien compaginado con las ilustraciones que desde que nos compartieron el poemario fue lo que también capturó mi atención. Ciertas ilustraciones que como estas, ¿no? Que me remontaron ¿cómo se llama? A todo el arte fantástico del que yo era fanático, precisamente de joven en los 80, en los 90, que empezaba a surgir este tipo de arte fantástico, que está a cargo también de un artista visual, Mario Patiño. Creo que finalmente estos cuerpos que se van retratando junto con los poemas coinciden en algo que últimamente yo he querido denominar el arte especulativo. ¿Qué es esto del arte especulativo? En realidad, la ficción especulativa tiene que ver es una etiqueta que en determinado momento sustituyó al término de ciencia ficción, cuando ya la narrativa comenzó a ser más ficción, fantasía e imaginación que ciencia, ¿no? Entonces ya estorbaba mucho el prefijo de ciencia y se hablaba más de literatura de la imaginación, de fantasía. Sobre todo este tipo de literatura se planteaba una especulación de mundos posibles, de la generación de mundos posibles que coinciden con la idea de transformar las duras realidades que se viven, distintas realidades duras dependiendo de los contextos. Y esta especulación generalmente tiende hacia una utopía o una distopía. Yo creo que las más de las veces, debido al contexto del siglo XX que ha atravesado por diversas crisis, más bien es la distopía, ¿no? En la que viene a dar esta narrativa, este arte especulativo. Y por ejemplo puedo pensar en el cyberpunk, ¿no? Como una literatura y luego como un movimiento
que deriva de esta especulación, ¿no? Y creo que a lo largo del siglo XX podemos distinguir diversos momentos especulativos que tienen este propósito de tratar otras formas de vida y de expresiones, de instalar otras realidades posibles. Y creo que el poemario Con la noche a mis espaldas tiene eso, una realidad asentada desde el amor como posibilidad, ¿no? Y va a parecer que estoy hablando de algo absurdo y obvio, y dice, bueno, pues claro, el amor, o sea, ¿no? O sea, como que como una posibilidad de vida, pues si todos vivimos el amor. Pero claro, cuando empezamos a leer estos poemas, nos vamos dando cuenta que se trata de un amor como una utopía posible, que no ha podido realizarse, ¿no? Que ha tenido que tener una serie de luchas, que ha estado amenazado a lo largo de los siglos, porque claro, se ha impuesto también una idea muy específica de amor, marginando otras, incluso denigrando y atacando otras, ¿no? Entonces, por eso me parece que ese verso, ¿no?, de ese amor sagrado entre los hombres, ¿no? Me parece que hay otro verso también muy afortunado que dice, existe desde siempre como la vida misma, ¿no? O sea, tratar de naturalizar esto que ya nada más se plantea en la ficción como una posibilidad. Como ejemplo, yo propondría la lectura de este poema que también aludía José Carlos, en 6 cantos, que a mí me parece que es una elegía donde se condensa esto, el otro lado de la vida. O sea, va hablando de ciertos versos, dice tanta muerte, tanto dolor, tanta desolación que dejaron los que se fueron, ¿no? Habla, y los define como una especie de guerreros que creían en el amor, ¿no? Un amor que ha tenido que ser clandestino, que ha debido de luchar para poderse mostrar públicamente, y precisamente hacia el canto cuarto habla de una muerte tan temprana, ¿no? Donde se soñaba y dice, con naves interminables, llenas de hombres alados, de pegasos enjaulados. Y bueno, entonces es cuando las imágenes van cobrando ese tipo de cuerpos fantásticos, va cobrando mayor sentido también con la palabra, ¿no? O sea, está repensar y especular en otras posibilidades. En el canto 5 después se especula también con las emociones de ese amor y dice también unos versos, solo nos queda el recuerdo de los olores besados. Y más adelante dice, y los convertían en uno, llevándolos a la luna en una nave dorada, ¿no? Este tipo de imágenes, ¿no? La luna, la nave dorada. Y el sexto, con el canto con el que termina este poema, dice, nada de eso queda ahora, si acaso las fotos con sus recuerdos. Es una imagen, y precisamente creo que otra de las imágenes afortunadas de este poemario es precisamente los que se quedan, que recuerdan esto y dice que se quedan ahí sin querer rumiando. Es un canto, una elegía, por supuesto, que uno puede interpretarla, ¿no?, en términos de el SIDA, ¿no?, el VIH, llegando, ¿no?, de pronto, irrumpiendo y sobre todo atacando lo que ya de por sí era algo pues prohibido, que era el amor homosexual. Y entonces esa elegía me parece una manera expresiva, ese canto, ¿no?, de recordar a quienes se fueron, ¿no?, pero sobre todo se fueron porque se los llevó la enfermedad, ¿no?, y toda esta idea de recuerdos, de fotos y de quienes se quedan, ¿no?, y la imagen, o sea, bueno, el verbo rumiar, ¿no?, o sea, se quedan, ¿no?, rumiando, o sea, todavía sin saber qué está pasando. Creo que es una imagen bastante afortunada. Yo diría en ese sentido que con La noche a mis espaldas estamos ante un diario emocional, ¿no?, donde se recuerda a personas concretas desde espacios específicos que se transforman, ¿no? Y creo que es mejor decir que se transforman en lugar que distorsionan a través de las emociones de una voz poética. O sea, recorridos, menciones, ¿no?, que dejan abierta esta idea de un diario emocional
de los encuentros amorosos, como por ejemplo estos versos, ¿no?, que dicen: las calles que recorro recuerdan tu presencia, son los pasos que dimos cuando nos decidimos a recorrer distancias, a traspasar caminos. Yo también tuve vocaciones literarias como José Carlos, ¿no? Pero, por ejemplo, con La noche a mis espaldas me trajo a la memoria el libro de Reinaldo Arenas, Antes de que anochezca, en el sentido de esa noche, ¿no?, como ese camino hacia el otro lado, pero que antes de llegar, y entonces, claro, la imagen es sumamente fuerte, la noche a mis espaldas, ¿no? O sea, pensar que está ahí, que hay esa prisa, la misma prisa que tenía Reinaldo Arenas en el momento que está escribiendo Antes que anochezca, quien, por cierto, pues este escritor cubano muere de sida y está, ¿no?, tratando de terminar su obra. Yo encuentro una similitud con La noche a mis espaldas. Claro, en esta la escritura de la poesía es más sosegada, ha sido una reunión de poemas de recuerdo, pero también ese legado poético, ese testimonio amoroso a manera de una especulación, ¿no?, con imágenes de cuerpos que vemos integrados en otra realidad, y para dejar constancia también un poco de la intolerancia social, de la tergiversación que la medicina, ¿no?, hizo, sobre todo de todo este discurso que hubo durante, bueno, que sigue existiendo, ¿no?, de prejuicios en contra de la enfermedad del VIH, ¿no?, y entonces, y de la negación de muchas cifras, del manejo, sobre todo que se ha dado a nivel social, ¿no?, también, para finalmente dejar constancia de otras posibilidades de amor, ¿no?, y una vía en un mundo que ya se veía a fines de siglo, y lo retrata también otro poema de Gonzalo Aburto, como una noche de invierno en la esquina del centro de Manhattan. Pues muchas felicidades, muchas gracias por compartir esta lectura. Muchas gracias a los presentadores y reitero mi agradecimiento a José Carlos Blázquez y Alejandro Palma. Y también quiero mencionar que esto no hubiera sido posible sin la organización y la amistad que comparten Rodolfo y Gonzalo. Me refiero a Rodolfo Hernández Corchado, quien es profesor investigador de la maestría en Antropología Sociocultural y quien hizo posible este evento, ¿no? Yo creo que bueno, buena parte de la responsabilidad recae en él. Y bueno, un final feliz la presentación esta noche. Entonces, yo solamente quiero darle la palabra al protagonista de esta noche, que es indudablemente Gonzalo Aburto. Pues, adelante. Gracias. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos a Rodolfo y a todas las personas que hicieron posible este evento, para decirles que gracias, 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 y aunque suene cliché, de veras que no tengo palabras para agradecerles, especialmente porque yo no soy poeta, ni en el aire las compongo, pero ahí está. Y muchas gracias de veras, especialmente también a quienes me acompañan en la mesa. Soy muy malo para los nombres y me disculpan, pero al rato hacemos una presentación adecuada para conocernos más. Muchas gracias por estar aquí. Es un privilegio. De verdad nunca me imaginé, y cuando escucho lo que quienes están en la mesa perciben sobre este trabajo, siento una profunda emoción y estaba a punto de llorar, ¿no? Porque de verdad, les repito, yo no soy poeta. Pues, ¿qué les puedo decir? Me siento privilegiado, porque yo no pensé que estaría aquí después de vivir 36 años en Nueva York y de empezar a trabajar y a militar en organizaciones
tanto del movimiento de liberación gay y como le llamábamos en aquel entonces, y ver en todo lo que se ha transformado y estar aquí en la ciudad de Puebla, en donde comparto amigos y muchos compañeros que viven en Nueva York y que la mayoría de los mexicanos que viven en Nueva York son de aquí, de este estado, de Puebla y de esta ciudad. Y la han enriquecido con su trabajo y la siguen enriqueciendo y que lo han llevado a Nueva York y la ciudad sigue adelante precisamente por ellos y ellas. Y el ejemplo más claro es la pandemia. Un poquito quiero hacer un homenaje a todos esos poblanos que estuvieron y los mexicanos que estuvieron atendiendo los servicios de comida cuando la ciudad estaba totalmente cerrada, cuando el epicentro de otra epidemia como el COVID estaba en Manhattan, en Queens, y en donde, bueno, fue una situación terrible. Ustedes veían las calles totalmente desiertas y solamente las bicicletas con los mexicanos repartiendo comida y podían ir a las tiendas y quienes estaban, los mexicanos atendiendo los servicios de las abarrotes, como le llaman aquí, o no sé cómo se llama ahora, pero allá les dicen bodegas, ¿no? Que son donde uno va a comprar las cosas de todos los días, un refresco y eso. Y ahí estaban los mexicanos y las mexicanas. Y bueno, eso es. Y pues no sé, me gustaría, si quieren, les leo un poema. Y voy a leer el poema que dice a lo que se refieren. Tanta muerte, tanto dolor, tanta desolación, que dejaron los que se fueron al otro lado de la vida, cuya muerte resulta inútil y sola deja este dolor clavado en el medio de los ojos, en el centro del ombligo, en el nudo en la garganta. Esos fuertes guerreros que lo fueron en su día y ganaron las batallas a enemigos poderosos, caminando por las calles con la mirada serena, después de despojarse del miedo, del deseo acumulado en los hombros y en el vientre que les quemaba la boca, que les secaba el aliento, desechando los temores que sentían por lo que hacían, hasta convertirlo en una forma de vida que quisieron encuadrar con los que estaban queriendo, con los que estaban amando, entre los frontispicios de callejones oscuros de covachas malolientes, de hombres enloquecidos por el deseo y la culpa, que sacaron con recuerdos, con encuentros sin recuerdos y protestas callejeras, donde se redimieron con acciones valerosas, lavándose del pecado y construyendo el futuro. El presente lo vivieron y nunca se imaginaron que recuerdos solo quedan de sus risas y sus rostros, que iluminaron el día en que juntos navegamos en la barca del destino, sin querer imaginarse, en un cuento tan fantástico que los labios que besaban, que la piel que acariciaban, como preámbulo al éxtasis, al paraíso logrado de la mano del amante, los conduciría al abismo de la muerte tan temprana, de la parca inexplicable, que llega antes de tiempo, dejándonos un vacío que nunca será llenado. Aunque vengan otros cuerpos y otros besos nos provoquen, nada será como antes, cuando estuvimos soñando en naves interminables, llenas de hombres alados, de pegasos enjaulados. Solo nos queda el recuerdo de los olores besados, de los labios que se daban sin ninguna reticencia, de los cuerpos que se entregan en abrazo interminable que dura solo un instante, en que juntos se sintieron, que los jugos que mezclaban alimentaban sus cuerpos y los convertían en uno
llevándolos a la luna en una nave dorada. Nada de eso queda ahora, si acaso las fotos con sus recuerdos, las cartas con sus memorias, alumbrando la esperanza de los que sin querer quedamos rumiando. Y bueno, este es el que abre el poemario y dice: renaceré en el polvo, en el aire y el agua, y nutriré a las flores, a las plantas, las gentes, y quedaré sin ser ni Dios ni santo eterno, junto al niño que viene, a la mujer que canta, al hombre que trabaja, al pueblo que construye, y será mi deleite que a través de los años los que están por venir renacerán en mí. Y bueno, este es muy chiquito, se dice para Antonio Ramírez Rodolfo: las calles que recorro recuerdan tu presencia, son los pasos que dimos cuando nos decidimos a recorrer distancias, a traspasar caminos. Y hay otro que quisiera leer también, que es para Michael Mora Peña. Muchacho de regla, de risa de mil colores, que a mis sentidos revivir hiciste, con la belleza de tus ojos de niño triste, que hablan de hermosuras ancestrales, que nutrieron la tierra en que naciste. ¿Cómo responder a las preguntas que me haces mientras juegas tu boca con mis besos? ¿En dónde encontraré respuesta a las dudas que la vida te depara? ¿Cómo decirte que aún hay esperanza, que la vida te debe lo mejor, que en el tiempo que queda no habrá más desdicha, que encontrarás el curso de los años que vienen, construyendo los sueños que serán realidad, que volvernos a ver será posible, que no espero encontrarte en el paraíso, sino en las calles del puerto en donde vives, en donde esperas encontrar el camino que te lleve a la senda de una vida distinta, en donde encontrar la respuesta que permita volver a estar contigo. Y que yo creo que ya, porque si no, después no lo van a leer ustedes. Son poquitos. No, gracias a ustedes. Y bueno, aquí está. Gracias. ¿No? Pues muchas gracias. Gracias. Buenas noches.